Bueno, pues este es el primer episodio oficial de nuestro podcast con nuestra primera invitada, Wendy. Mucho gusto, Wendy. Mucho gusto, sí. Y bueno, cuéntanos más o menos para presentarte a la gente, ¿quién eres? ¿Qué es lo que dirías de ti a unas personas nuevas como nuestra audiencia? Ok. Pues bien, yo creo que de mi parte considero que soy una persona bastante extrovertida, y muy amigable. Me gusta mucho convivir con la gente, compartir experiencias, platicar de temas distintos, ¿no? Me gusta mucho el arte. El arte para mí es una de las cosas que me han marcado, toda mi vida, tanto como la música, en el dibujo. Siempre ha estado presente para mí, porque, pues, mi mamá es cantante y mi papá es músico. Entonces, yo creo que siempre lo he tenido, más que nada. Y para mí, el arte básicamente sería una parte de mi esencia. Muy bien, te preguntarás por qué tenemos aquí estos chocolates. Justamente son chocolates Casep, vienen de Tabasco. Son unos chocolates que crean allá y luego nos los traen a nosotros así, muy frescos, muy bonitos. Y tienen cada uno un porcentaje diferente. Vamos a empezar, es como una analogía, ¿no? De lo que vamos a hablar. Empezando con el de 60%. ¿Lo quieres probar de una vez y mientras te cuento cómo se hace y todo eso? Ok. Básicamente, primero escogen el cacao, ¿no? Este es de 60%. Escogen el cacao y en base a las características que tienen, que sean buenos, ¿no? Y luego los dejan al sol, que sean como para que saque esos sabores característicos que tiene, ¿no? Algo muy importante es que esto lo podemos relacionar con nuestra vida misma, ¿no? ¿Qué es aquello que te distingue a ti de otras personas? ¿Qué es lo que tú dirías que es ese sabor característico, esas cosas que necesitan salir después de estar un tiempo en el sol? Okey, pues, yo creo que, como todos, cada quien tiene, pues, ese sabor distintivo, y creo que una de las cosas que más me representa es la forma en la que me expreso. Siempre he sido, de externar mis emociones en distintos aspectos, tanto en la forma de vestirme, en la forma en la que escribo o dibujo. Siempre me ha gustado mucho transmitir esas emociones que siento, más que nada en la música. Siempre me ha gustado mucho componer canciones y creo que mi esencia se basa en compartir, más que nada compartir, ya sea emociones, sentimientos, conocimiento. Me gusta mucho todo este contexto. Sí, también para los que no conocen a Wendy, se nota mucho la forma en la que se expresa, ¿no? Me gusta mucho cómo eres al momento de decir las cosas que piensas, al momento de poner tus ideas. Y me gusta mucho justamente esa parte, pero quisiera saber también, al momento, justamente comparándolo con el cacao, ¿no? Cuando se siembra y se cosecha, ¿qué es, qué o quién es la persona que sientes que más ha sembrado en tu vida, que más ha aportado a lo que eres tú hoy? Creo que hay muchas personas en mi vida que me han cambiado y actualmente considero que la persona que más me ha apoyado y que más ha estado presente dentro de todas mis emociones y los cambios que he vivido es mi pareja. Y él siempre me ha hecho ver más allá de lo que está simple, ¿no? Siempre me ha mantenido en lo distinto. Él es una persona que siempre, desde que la conocí, me llama mucho la atención, porque me parece una persona no común. Él tiene una visión, más allá, muy fuera de lo común, y siento que esa es una de las cosas que actualmente me ha ayudado mucho a comprender distintas cosas o a simplemente cuestionarlas. Se podría decir que es como
como que te puedes complementar bien con él, ¿no? Sí, Con él puedes expresar, con él puedes potenciar lo que tú tienes. Al así final es. de cuentas son cosas muy importantes en este caso en las relaciones, ¿no? Que sea una relación que apoye, que te expanda, que te potencie en todas las virtudes que tienes. Y por supuesto que también te apoye, ¿no? En los momentos de defectos, en Así los es. errores. Y es algo muy bueno, justamente. ¿Qué más podrías contarnos acerca de ti que te gustaría expresar ahora mismo? Pues, actualmente estoy estudiando la preparatoria y a futuro quiero estudiar música. Ujú. Quiero a las personas compartirles lo que sé, lo que siento, transmitirles cosas nuevas incluso, que a través de mi música pueda ayudarlas incluso, puedan tener una visión diferente o recibir un apoyo de alguna forma. Si estás de acuerdo, podemos hablar un poco más, que me dejó la duda acerca de tus papás. Dijiste que Ujú. uno era músico. ¿Tenían alguna especie de banda? ¿Tocaban en algún lugar? ¿O qué era lo que hacían ellos, pues, antes de, de dejarlo? No sé si todavía sigan en el camino de la música, pero cuéntanos un poco más. Sí, bueno, mi mamá desde muy pequeña, le gustó mucho cantar. Ella se inscribió a varios concursos de música en Tlaquepaque, de hecho, ya hay un disco que tiene mi mamá, Ah, este, y siempre estuvo como en esa onda de ser vocalista, ¿no? Y mi papá también siempre desde muy joven le gustó mucho la música. Se centró más en los instrumentos de percusión, como la batería, las congas, especialmente esos 2. Y después, con el tiempo, mi mamá entró a un grupo en el que estaba mi papá, y ahí se ok. conocieron por medio de la música. Entonces, ya se fueron conociendo, se enamoraron, se casaron y, pues, me tuvieron a mí. Entonces, mi mamá siempre siguió en la música hasta que me tuvo. Ya cuando me tuvo a mí, se retiró de la música y mi papá continuó con la música, pero también empezó a trabajar en bomberos. Mi Ah, papá es bombero. Entonces, tiempo después se divorciaron y hasta hace poco apenas mi mamá otra vez entró en esto de la música porque lo extrañaba, ¿no? Y también sí, como claro. necesidad de trabajar, surge el volver a entrar a la música. Mi papá se retiró de la música, ahorita solo se centró en bomberos, pero aún así, siempre, de alguna forma, para mí siempre estuvo presente la música. Por ejemplo, cuando era niña, mi papá me enseñó a tocar la batería y siempre fueron esas pequeñas cositas como que de repente mi mamá siempre estuvo cantando en la casa, o que mi papá siempre que me escuchaba cantar me decía como: "Ay, haz esto", o "Lo estás haciendo muy bien". Y no sé, siempre fue muy bonito sentir que la música estuvo presente por ellos 2. Muy bien, también si quieres podríamos en la descripción del video y todo esto poner cómo se llama el álbum, ¿no? ¿Lo tienen publicado o es nada más de otras maneras? ¿Cómo? No, es un disco que mi mamá guardó como recuerdo, no fue Ok. como Ujú. no lo sacó, fue un Fue como proyecto personal, ¿no? Como algo sí, sí, más sí, para ellos, ¿no? sí, No de tanto hecho. para el público. ¿Y la banda en la que estuvieron, sí tuvieron o simplemente fue de la misma manera? Era un grupo versátil el que tenían y, pues, tocaban en eventos. Actualmente, mi mamá ahorita está en la Sonora Dinamita, la excelencia de la cumbia, Ujú. y, ahí está trabajando ella, pero ya a partir de ahí no entraron a otros grupos. Y bueno, tenemos aquí, después de este, uno de 70%, ¿no? Vamos a ir aumentando, ¿no? Haciendo una especie de comparación en cómo va la conversación, si también lo quieres probar. Y aquí podemos entrar también a lo que es el siguiente procedimiento del chocolate, que vendría siendo el tueste, ¿no? Ujú. ¿Sabes qué es el tueste más o menos? No. El tueste es pasar las semillas, ¿no? Por fuego, por una especie de horno, ¿no? Y esto hace que se puedan trabajar después de una mejor manera.
En cuanto al tueste, también lo podemos replicar en nuestra vida diaria, ¿no? El fuego podría representar de alguna manera nuestros momentos de crisis, esos momentos en los que la pasamos mal y generalmente llegan aproximadamente de la adolescencia, ¿no? En la adolescencia es cuando tenemos estos momentos de crisis, ya sea de creencias, de identidad, de muchas otras situaciones. ¿Cuál sería en tu caso ese fuego? ¿Cuál sería ese proceso o momento de crisis si estás de acuerdo en compartirlo? Sí, claro. Cuando tenía aproximadamente 14 años, estaba estudiando la secundaria. Y tuve una discusión con mi mamá que me llevó a vivir con mi papá. Hubo mucho rencor de mi parte hacia mi mamá por la discusión que habíamos tenido. Dijimos cosas que no queríamos decir y la verdad sí fue un desorden completamente lo que ocurrió. Entonces, el hecho de que yo me fuera a vivir con mi papá fue un cambio total de ambiente para mí. O sea, desde el cómo vivíamos, desde las reglas, e incluso simplemente las ideologías que manejaban aparte. Entonces, para mí fue muy, muy brusco el cambio. El estar con mi mamá y de repente con mi papá, que ya de por sí el ver a mi papá siempre había sido algo complicado, porque mi mamá y mi papá después de separarse ya no se llevaron bien. Entonces, siempre estuvo como que a veces podía verlo, a veces no. Y el irme a vivir con él de golpe fue, te lo digo, un cambio radical. Entonces, el estar con él significó que él tenía que trabajar más, por lo que trabajaba 3 días y descansaba uno, lo que se hacía muchísimo más pesado para él. Yo casi no lo veía. Básicamente vivía con mi madrastra. Ella, es una muy buena persona y siempre me apoyó, en lo que quería, en lo que necesitaba, aunque de repente no le gustaba cómo me vestía, cómo me expresaba, que era justo esta parte que te decía que siempre he sido muy expresiva. Sí. Y eso me hacía sentir un poco encarcelada, ¿no? Pero siempre me apoyó y siempre, trató de ver por mí. Yo me empecé a sentir sola, me empecé a sentir muy muy alejada, me empecé a sentir muy, no sé, muy encerrada en mi mundo. Ya no veía como más futuro para mí, o sea, simplemente me sentía muy muy perdida. Y poco a poco empecé a decaer y empecé a perderme más y ya no encontraba una salida. Un día mi mamá me manda mensaje y me dice que quiere que vayamos a celebrar el cumpleaños de mi hermano. Cuando fui con ellos, sentí toda esta calidez que me di cuenta que extrañaba, entonces tomé la decisión de regresarme a vivir de nuevo con ella. Mi papá en su momento se puso muy triste por mi decisión, pero al final creo que fue lo mejor para mí, porque el regresar otra vez a como vivía con mi mamá fue darme cuenta de todas las cosas que tenía, el apreciar más allá de lo material, más allá de lo que podía tener, todas esas cosas que realmente hay que valorarse, ¿no? Como la compañía, el amor, la calidez de un hogar, ¿no? Por supuesto. Entonces, siempre, siempre, siempre le voy a agradecer a mi papá por haberme aceptado en su casa, pero esa etapa de mi vida fue muy triste para mí y a pesar de ello me cambió completamente. Creo que el hecho de pasar por esta situación y de repente volver a tener esa estabilidad fue darme cuenta de todo lo bello que había que valorar. Te agradezco mucho por querer compartir esto con nosotros y ciertamente es un tiempo de cambio. Muchas personas, posiblemente la misma audiencia, se puede sentir identificada con este tipo de situaciones, porque ciertamente es algo que tarde o temprano nos llega a pasar, ¿no? Y esto define ciertas cosas como nuestros valores, nuestros sueños, y aquí es donde te quiero preguntar, con todas estas situaciones, este tueste justamente del que hablábamos, ¿cambiaron tus valores, cambiaron tus sueños, tus deseos a largo plazo? ¿Qué fue lo que hizo en ti para tu modo de pensar, tu personalidad? ¿Influyó en algo? Sí, completamente.
Yo considero que antes era una persona bastante egoísta y solo veía por mí. Y el cambio de ambiente, el darme cuenta que no solo importo yo, sino también otras personas, fue irme dando cuenta que me gustaba compartir con la gente, escucharla, ayudarla, apoyarla. Y eso me hizo dar este sentido de que quería apoyar a la gente, quería de alguna forma comunicarme con, con ellos, compartir. Entonces, yo ya tenía la música arraigada desde muy niña y el hecho de darme cuenta con este cambio de lo maravillosas que pueden llegar a ser las personas, yo cambié mis enfoques por completo y me decidí por cosas como el querer estudiar música, porque mi padre también cuando llegué a vivir con él, me llegó a impulsar un poco más con esto de la música. Te digo, no lo veía todos los días, pero cuando él podía hablar un poco conmigo acerca de esto, me impulsó mucho a estudiar más música, a tener un poco más de pues sí, de este amor por la música, ¿no? Claro. Entonces, pues, básicamente, este cambio me hizo valorar muchísimo más cosas, ser más empática, ser más comprensiva, más humana, ¿no? Entonces, creo yo que me ayudó mucho este cambio para bien. También en cuanto a el arte que tú haces, ¿no? En cuanto a que sabes cantar, en cuanto a sabes dibujar, he visto algunos de tus dibujos, algunos de tus poemas, y me gustaría saber, al momento de que tú haces este tipo de creaciones, ¿en qué te basas? ¿Siempre son parecidos entre sí o buscas innovar? ¿Cuál es tu proceso de creación en tus obras? Okey, yo creo que el principio de todo, en mis obras se basa en lo que siento, en un sentimiento. Empiezo con imaginemos el proceso como una bolita de masa. La masa en sí es el sentimiento que yo tengo y lo voy formando, en la obra que yo esté haciendo. Por ejemplo, si estamos hablando de un dibujo, me centro en, no sé, imaginémoslo como la tristeza Okey. y empiezo a trazar un mundo dentro de esta obra, ¿no? O, por ejemplo, si es un poema, escojo las palabras relacionadas con el sentimiento o con la emoción que está presente. Y siempre trato de innovar, pero también yo creo que siempre está esa esencia mía, sin querer, que por alguna u otra razón siempre es como, ay, esto se escucha un poco parecido a esta otra cosa que ya había hecho, ¿no? Me pasa mucho, más que nada con las canciones que de repente estoy haciendo una melodía y digo, esto suena muy parecido a algo que ya había hecho, o incluso gente que me lo dice como, esto suena parecido, ¿no? Entonces, sí siento que a veces sí se cruza un poco el hecho de las coincidencias, ¿no? Pero Claro. creo que siempre trato de innovar y tener algo nuevo para dar, aún así manteniendo como esencia el sentimiento o la emoción que quiero transmitir o compartir. Muy bien, basado mucho en lo que tú sientes entonces, Ujú. ¿no? Y eso es algo muy interesante. El arte siempre nos ha ayudado a expresar emociones, nos ha ayudado a expresar las cosas que sentimos, que pensamos, incluso si queremos hacer alguna especie de crítica. Por supuesto que el arte nos lo permite de diferentes maneras y con muchísima creatividad como lo que haces tú, justamente. Y me gustaría también agregarlo, justamente el nombre de este podcast es Centangles y no es por nada. Justamente Centangle se divide de dos palabras, cent, ¿no? Y tangle. Tangle tiene más que ver, digamos, con el trazo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos trazos, digamos, en tu vida que te han ido marcando y te han ido dibujando? Porque ciertamente vas a seguir creciendo, vas a seguir experimentando cosas, situaciones. Entonces, ¿cuáles son esos trazos dentro de tu vida que podrías reconocer fácilmente y compartirlo? Okey. Pues, creo que
Sí, me parece un muy buen concepto el que tienes del Zentangle, y me parece algo completamente acertado, porque creo que todos somos obras en construcción y, por más pequeños que sean las cosas que nos suceden, son trazos que al final van a concluir nuestra obra, ¿no? Lo que es la vida. Entonces, yo creo que hay tantas cosas que me han dibujado a mí como persona, y una de ellas es la pasión que tengo por las cosas que me gustan. Siempre que algo me gusta, doy todo de mí porque eso me salga bien, o más que nada por tratar de hacer algo que a mí me guste. Y muchas personas también han dibujado en mi vida, como lo es mi hermano, que de alguna forma, aunque nos peleemos, Mm. siempre siempre ha estado presente cuando me siento mal. Él siempre está para escuchar, aunque a veces sea muy graciosito. Creo que su objetivo siempre es sacarme una sonrisa y sacarme adelante. Y por tanto, también mi pareja, siento que también ha dibujado él demasiado en mi vida, en este medio año que tengo de conocerlo. Él ya ha trazado mucho sobre mí, y realmente considero que él se ha vuelto de las bases que tengo para construir mi obra, ¿no? Entonces, tanto amigos como familiares que que me han apoyado, siento que también son muchas de las líneas que hay en este Zentangle. Muy bien, vamos a pasar entonces al último de todos. Yo recuerdo haber probado alguna vez un chocolate del 100%. Honestamente, sabe bueno, pero pruébalo y me dices qué te parece. Okey. Definitivamente, aunque suene raro, creo que es uno de mis favoritos. Acerca de el proceso que se lleva a cabo con el chocolate, para poder moldearlo, añadir más ingredientes, en este caso, como es 100% cacao, se nota que no tiene azúcar, evidentemente, pero se tritura, pasa por un proceso llamado molienda, ¿ok? Por supuesto que parte de las situaciones que has pasado en cuanto al tueste y todo esto, pueden tener que ver con nuestra vida, digamos, en esa parte de trituración. Ese proceso que nos marca, que sentimos que muchas veces nos muele de una manera que no nos gusta, pero que al final de cuentas nos da, digamos, ese paso para poder formarnos como personas. Sí. Ahora mismo estamos en formación, pero ¿tú consideras que ya has pasado por ese momento, esa molienda, esa trituración de nuestra esencia en sí? Pues, yo creo que todo el tiempo estamos cambiando. Creo que somos, pues, seres evolutivos, y en todo momento cambian nuestras ideas, nuestras creencias, y obviamente hay unas que quedan arraigadas, pero siempre estamos aprendiendo algo nuevo. Y yo creo que siempre estamos pasando por distintos procesos, aunque ya los hayamos pasado una vez, volvemos a pasar por ellos, porque de alguna forma llegan momentos que nos marcan, ¿no? Entonces, por el momento yo considero que una de las cosas que más me cambió ahorita a fechas cercanas es el ser un poco más comprensiva en el hecho de no ser tan egoístas, ¿no? A veces uno cree que es empático, que es buena persona, hasta que se topa con algo que le contradice.
Claro. Y justo el hecho de tener a mi pareja me dio a entender que a veces hay que ser un poco más empáticos y no solo entender, sino estar ahí y acompañar, porque realmente todos podemos escuchar y hay personas que se les da más, pero el entender y comprender sin comprender, o sea, suena contradictorio, pero a veces el hecho de ser empáticos no es solo no es solo el estar ahí, sino el estar ahí, aunque no entiendas lo que está pasando, y ser cálido con esa persona, o estar ahí para cuando lo necesita. Claro, como no quedarnos, digamos, en el saber la situación del otro, Exacto, sino poder apoyarlo, ¿no? exacto. Y sí, efectivamente, esto es un cambio de valores que tú has tenido en tu vida. Ujú. ¿Y cuál es el propósito, tú crees, o cuál es la enseñanza, la sabiduría que puedes conseguir de todos estos procesos que has conseguido, ¿no? Ya nos has dicho uno, el comprender a los demás, saber vivir con los demás. Muchas veces eso nos cuesta a nosotros, ciertamente, conseguir relacionarnos con otras personas. Pero, ¿cuál es esa enseñanza que tú sacas de toda tu experiencia en la vida? Creo que soy una persona que siempre he sido muy sensible en muchos aspectos, tanto en el percibir a las personas, tanto en que soy a veces muy frágil o, susceptible a emociones fuertes. Y creo que eso se complementa muy bien con todo lo que me ha pasado. El darme cuenta que a veces las personas no realmente solo buscan en sí es sentirse bien, y a veces a costa de ello llegan a hacer otras cosas que a lo mejor a otras personas puede lastimar, y no necesariamente es con esta intención. Entonces, yo lo que encuentro de sentido hasta el momento es en, de alguna forma, apoyar o comprender de alguna forma más empática a las personas. El no juzgarlas, el no tener un prejuicio antes de conocer realmente a alguien. A veces podemos creer que una persona es de un modo cuando simplemente es el contexto. Podemos ver a alguien enojado, pero no sabemos cómo fue su día. Entonces, para mí una de las cosas más importantes ha sido comprender a las personas. De hecho, de alguna forma, también en algún futuro me gustaría estudiar lo que es psicología, porque también siento que va muy de la mano conmigo y también con el arte en sí, siento que es una de las bases. Entonces, creo que el ayudar, el empatizar con las personas y el comprender, compartir, transmitir es uno de mis objetivos más claros hasta ahorita. Justamente, la molienda nos da ese propósito, ¿no? Al momento de moler el cacao, nos pueden traer estas barras de chocolate, es decir, tienen un propósito. Y justamente hablaste ahora de un objetivo, tu objetivo en la vida. ¿Tienes un propósito, digamos, general en tu vida o tienes muchos propósitos que cumplir? ¿Cuál crees que sería esa razón que te ha dado la molienda para seguir cada día? Sí, pues, como ya lo he mencionado, el ayudar a las personas creo que es uno de los más grandes objetivos que tengo. Y no solo a las personas, en algún momento también me gustaría apoyar a los animales, no sé, tener un espacio en el que pueda llegar a ayudar a animales de la calle, que me encuentre y poderles dar una vida digna y buscar hogares para ellos, ¿no? Como darlos en adopción. Ujú. Entonces, toda esta englobación de el ayudar, el empatizar, es de mis mayores objetivos. Y obviamente, ya como algo más personal, alcanzar, pues, una vida digna, ¿no? Con mi pareja, a futuro, formar una casa, tener a nuestros hijos y básicamente vivir felices, ¿no? Yo creo que siempre estamos en busca de la felicidad y una de las cosas que más me motiva es ayudar a las personas a sentirse mejor, a ser felices. Por supuesto.
Muchas veces tenemos una idea de lo que queremos hacer, de los propósitos que tenemos, y pueden llegar a ser claros, justamente como tú lo dices, tienes ya de alguna manera planeada lo que quieres hacer en el futuro, pero aún así nos encontraremos, digamos, con más procesos Así es. justamente un poco complicados. ¿Te sientes preparada para esos procesos que conlleva conseguir tu propósito? ¿Cómo crees que reaccionarías ante ellos? O si ya los tienes previstos. Ujú. Sí, pues yo creo que realmente nunca estamos preparados para lo que nos sorprende, ¿no? Siempre hay algo que nos cambia los planes. Y mi objetivo, como te lo digo, es ayudar, pero puede haber cosas que trunquen ese objetivo de alguna forma o que lo retrasen. Entonces, realmente creo que no estamos preparados siempre para los que lo que nos va a ocurrir, pero creo que podemos estar mentalizados en que algo puede pasar. Entonces, el estar dispuestos a la incertidumbre nos puede dejar ser un poquito más libres y no encadenarnos a una sola idea como lo que es que "Ay, yo tengo este plan, este objetivo y así va a suceder". Porque siempre hay cosas, por más pequeñas que sean, simplemente el levantarte un día tarde o algo mucho más grande como lo que puede ser la muerte, ¿no? Pero aún así estar de alguna forma predispuestos a que ocurra algo en cualquier momento y aceptarlo, porque, no queda de otra. Podemos luchar contra la idea de que algo va a pasar, pero no nos va a servir de nada. Simplemente debemos dejar que las cosas fluyan y vayan como son. Tenemos que aceptar lo que viene. Realmente no podemos anteponernos ante las cosas que sucedan, es más bien fluir con ello, hacer todo lo que tú puedas, obviamente lo que está en tus manos, pero yo creo que ya esas cosas que no podemos controlar se quedan en manos de alguien más, a lo mejor un ser superior, y realmente lo que podemos hacer nosotros es seguir adelante con lo que nosotros tenemos. Por supuesto, estar preparados, ¿no? Lo mejor que podemos hacer es prepararnos porque sabemos que tarde o temprano las malas situaciones llegan, pueden ser alguna pérdida de un familiar, muchas cosas que pueden suceder. Y con esto me gustaría hacer una última actividad, esta sorpresa Un en la que te chocolate al hablaba. 200%. No. Una vez visto todo el proceso del chocolate, hay algo que a mí me parece muchísimo mejor y es terminar con una reflexión, una especie de reflexión en una frase que yo te leeré. Okey, Y me gustaría, primeramente, que nos pudiéramos concentrar, nos pudiéramos relajar, volviendo otra vez al concepto de Zentangle. Zen, de alguna manera, tiene lo que ya hemos escuchado, una especie de meditación, ¿no? sí, Me gustaría en este momento que pudiéramos nosotros y también los de la audiencia poder guardar, digamos, un tiempo para despejarnos de todo lo que nos atrae el día a día, ¿no? Y si estás de acuerdo, cerrar los ojos para leer esta frase. okey. Respiramos profundo, soltamos. Cualquier idea que venga a tu mente, cualquier palabra que resuene, guárdala y piensa en ello. Respira. Además, es semejante a un tesoro escondido en un campo. Cuando alguien encuentra el tesoro, lo esconde de nuevo y muy feliz vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Cuando alguien encuentra el tesoro, lo esconde de nuevo
y muy feliz vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Respiramos profundamente, soltamos y poco a poco podemos ir volviendo. Cuéntame, ¿qué es lo que más se te guardó? ¿Alguna idea, un pensamiento que hayas tenido? Yo creo que el hecho de que hable de la felicidad me llama mucho la atención, ¿no? Está hablando de una persona que encuentra un tesoro y con él compra el campo, ¿no? Es una persona que compra un campo en el cual había un tesoro. Había un tesoro. Para comprarlo, vendió todo lo que tenía. Ujú. Sí. Ok. Son palabras de Jesús de Nazaret y para mí la mayor parte de este proyecto se basa en responder, que cada persona pueda responder, a mi parecer, una pregunta que define mucho y es para ti, ¿quién es Jesús de Nazaret? Yo creo que es un símbolo de fe, de fuerza. Creo que muchas personas estarán de acuerdo conmigo al decir que es algo que siempre está presente, ¿no? Y yo creo que todas las cosas que hacemos, que realizamos, siempre nos llevan a algo. Y a veces ese algo es desconocido, pero de alguna forma sabemos que hay algo ahí. Tal vez en diferentes religiones o diferentes cuestiones lo llamen por diferentes nombres, pero siempre hay algo que está ahí, siempre hay algo que nos regresa a, a esto, ¿no? Entonces, el texto me parece muy llamativo. Realmente no, tal vez no lo comprendo al 100%, pero creo que siempre estamos buscando la felicidad en distintas cosas, siempre tratamos de tomar un sentido, ¿no? En estas palabras dice, el reino de los cielos además es semejante a un tesoro escondido en un campo. Cuando alguien lo encuentra, lo esconde de nuevo y muy feliz vende todo lo que tiene para comprar el campo. Dentro de los estudios que se pueden hacer de la Biblia y todo esto, notamos que Jesús está dando un valor increíblemente alto al reino de los cielos, que es este tesoro. Dentro de mi experiencia, me pasa exactamente lo mismo. Encuentras este tesoro que sabes que es de un valor inalcanzable y lo que haces es vender todo para comprar ese terreno porque sabes que el tesoro que hay ahí vale muchísimo más. Y, y es algo completamente cierto el hecho de pensar que todo lo que podemos encontrar en esta vida no es para siempre. En cambio, Jesús nos invita a pensar en ese tesoro que es el reino de los cielos, que gracias a Él es que se ha acercado. Entonces, pues bueno, te doy muchas gracias por compartir este espacio conmigo, ser la primera invitada y muchas gracias de verdad Gracias a por ti. el tiempo.